Hoy hablaremos de Thomas Chatterton, el falsificador de Bristol. Es un lindo nombre para una película, El falsificador de Bristol. Thomas Chatterton nació en Bristol, naturalmente, ya que si hubiera nacido, pongamos por caso, en Bragado, sería el falsificador de Bragado, que es mucho mejor. El falsificador de Bragado es un título que yo suscribiría. El falsificador de Bristol me gusta para leerlo, pero no para escribirlo. Nació el 20 de noviembre de 1752. El padre de Thomas, también se llamaba Thomas, era conocido en el pueblo. Murió cuando el pequeño Thomas era un niño. Era conocido en el pueblo por sus proezas sexuales. Organizaba unas orgías extraordinariamente numerosas. Es decir, no se destacaban tanto por ser divertidas, sino por ser numerosas. Lo que no necesariamente es lo mismo. No es que una orgía salga divertida porque hay mucha gente. Al contrario, ya pasadas las 300 personas, hay un sies no es de hall de la Estación Constitución que perturba el ambiente erótico y que lo pone a uno más en situación de esperar un tren que de hacerse besar por cualquiera, por no decir otra cosa. Bueno, también tenía talento poético Thomas padre y fama de buen músico. Trabajaba, sin embargo, de sepulturero en la iglesia de Radcliffe por la mañana, a la tarde no. Era una tradición familiar aquella, casi todos los Chatterton eran sepultureros. Pero a la tarde era maestro de una escuela frente a la iglesia, justamente. Leía con pasión el viejo, y una de las ocupaciones preferidas era la numismática, es decir, que juntaba boletos. Monedas. El abuelo de Thomas, el viejo Chatterton, se llamaba John, el viejo, y estaba presente en 1727 cuando hicieron una limpieza general en la iglesia de Radcliffe. Y encontraron un montón de documentos viejos, y el párroco, sin saber qué podía hacer con todos aquellos papeles, se los regaló a John Chatterton, el abuelo de este chico del que hablamos hoy. Y el viejo los guardó, qué sé yo, quedaron ahí. Cuando, mucho tiempo después, el nieto Thomas se encontró con aquellos papeles de la iglesia de Radcliffe, quedó fascinado. El chico se crió solo. Hemos dicho que el padre murió cuando era muy pequeño, la madre lo abandonó y lo mantenía el cura de la iglesia, Samuel Fierro, y sus días transcurrían ahí de la iglesia y la casa, en un lugar donde estaban justamente guardados aquellos documentos que el abuelo había recibido. Como no se llevaba bien con ninguno de los chicos de su edad, se entretenía con otros menesteres, como por ejemplo examinar aquellos documentos y también escribir poesía, y hay que decirlo, total, estamos entre amigos, tenía algunas actitudes extrañas. Cada vez que salía al altillo, del altillo donde solía encerrarse, aparecían unas manchas amarillas y negras en la cara y en las manos, y se negaba rotundamente a dar explicaciones. Un día, la señora Erkins, que era amiga del cura, entró en el desván de Thomas, mientras el chico no estaba, y encontró una sartén en la cual había un trozo de ocre, polvo de lija y de carbón, cientos de pergaminos tirados por todos lados, y la vieja creyó que era brujería. Y dije, este niño es brujo. Quiso salir corriendo para avisarle al párroco, pero no pudo. Apareció el joven Thomas y procedió a tirar a la señora Erkin por la escalera. Desde entonces la vieja no lo molestó más. A los 12 años, fíjese qué joven, Thomas Chatterton consiguió trabajo en el despacho de un abogado llamado Lambert. Aprovechando las horas de ocio, que eran muchas, escribió una enciclopedia comparativa en la que figuraban las palabras modernas con las correspondientes antiguas. Además, había dibujado todos los edificios históricos de Bristol y tenía 12 años.
Los elementos que tenía Chatterton en su altillo y que habían asustado a aquella señora, digo, el ocre, la lija, los pergaminos, eran o le servían para confeccionar textos ingleses supuestamente antiguos. En principio no pensaba hacer negocio alguno, ni falsificación alguna, simplemente le gustaban los libros viejos y quería rodearse de aquellos objetos, aunque se tratara de libros viejos inventados. Entonces escribía enormes textos que luego adjudicaba a autores del pasado y se declaraba poseedor de los manuscritos o de los originales o de algunas ediciones raras. Naturalmente sacaba material de toda aquella colección de documentos que su abuelo había conseguido en la iglesia de Radcliffe. El primer acontecimiento que le dio cierta fama fue el siguiente. En la ciudad de Bristol se inauguró en el año 1769 un nuevo puente para reemplazar una vieja construcción que databa de 1248. Chatterton, que amaba la arquitectura de la Edad Media, quedó mortificado y, para recordar a la gente cómo era aquel lugar o cuál era el origen del puente demolido, envió al editor del diario de Bristol una carta vieja, supuestamente vieja, en la que se describía, con agregados poéticos, el acta de inauguración de aquel puente. Teóricamente el documento era el acta original y el editor del diario la aceptó como tal. Fue el primer triunfo literario de Thomas, aunque el envío lo había firmado con un seudónimo. La publicación incluso despertó en la gente una cierta indignación por la demolición del puente viejo y hasta hubo actos de sabotaje para destruir el nuevo. Después Chatterton creó y atribuyó cientos de poemas a un antiguo escritor inglés llamado Thomas Rowley. Fue a ver a un profesor de literatura de nombre Phillips, director de un colegio de Colston, y le mostró el manuscrito. Y el profesor se convenció de que aquel manuscrito era original. Naturalmente, o mejor dicho, hay que decir que la verdadera fama de Chatterton como descubridor de tesoros históricos, empezó a acrecentarse. Algunos hablaban de los descubrimientos que hacía, etc. Y uno fue un tipo llamado George Cathcart, que era propietario de una fundición de estaño. Ya se sabe cómo son los propietarios de fundiciones de estaño. O mejor dicho, no se sabe cómo son los propietarios de fundiciones de estaño, o no hay en el imaginario social una idea acerca de las características de estas personas. Así que vamos a decir cómo era George Cathcart. No sé cómo era Cathcart, pero el caso es que empezó a darle guita al pibe para que buscara más cosas, ¿no? Y entonces el pibe empezó a descubrir cualquier cosa. Y finalmente, a modo de agradecimiento con aquel hombre, aquel propietario de fundición que le daba dinero, Chatterton resolvió descubrir un árbol genealógico en el cual se demostraba que este Cathcart era descendiente de la nobleza, tenía un escudo, en fin, todas las cosas. Y después al muchacho le agarró una especie de hipoquinesia, una hiperquinesia, empezó a moverse por todas partes y aparecían descubrimientos todos los días. Encontró una descripción de Bristol por Turgot del siglo X, otro también de Turgot que se llamaba la batalla de Hastings. Las cosas iban bien hasta que Chatterton decidió publicar sus poesías. Creo que era muy joven el pibe, 15 o 16 años. Quiso publicar poesías, pero no le dieron bolilla. Dice, usted está muy bueno descubriendo cosas viejas en el altillo, pero no vamos a publicar sus poesías. Y entonces se puso en contacto con el escritor Horace Walpole, a quien admiraba muchísimo. Desde 1750 Walpole estaba construyendo en Twickenham, cerca de Londres, una mansión campestre, una mansión que causaba
sensación en todos los ámbitos de la sociedad. Fue una de las primeras construcciones de estilo neogótico, y allí Walpole guardaba todo tipo de rarezas, ¿no? Pero el escritor, Walpole, no se contentaba con ser coleccionista. Incluso en 1764 había escrito una novela llamada El Castillo de Otranto, y en el prólogo declaró que aquella novela no la había escrito él, sino que la había encontrado en la biblioteca de una antigua familia católica de Inglaterra y que era del año 1559. Todo el mundo aceptó aquello y después, mucho más tarde, Walpole confesó que en realidad la novela la había escrito él, todas esas cosas. Dijo que había recurrido a esa treta porque no confiaba lo suficiente en sus propias dotes literarias para presentarse como autor. Entonces Chatterton se dirigió a verlo a Walpole justamente porque este escritor había tenido que hacer algún tipo de truco para poder empezar a escribir. Y le mostró sus cosas, ¿no? Por empezar, antes de mostrarle las poesías de él, le mostró unos poemas inéditos de John Milton. En realidad los había escrito él, pero se los mostró. Y Walpole lo recibió estupefacto, ¿no? Inmediatamente entregó los papeles a unos especialistas, Gray y Mason, que eran grandes conocedores de la poesía inglesa, y los dos expertos vieron su veredicto. Son falsificaciones, dijeron. Y Walpole comunicó a Chatterton el resultado y de paso lo insultó. Lo llamó embustero, insolente, atorrante. Atorrante no. Entonces, desesperado, Chatterton abandonó Bristol y viajó a Londres. Muy pocos meses después, ya en Londres, fue hallado muerto en una mísera guardilla. Había tomado arsénico y no había cumplido los 18 años. La estadía en Londres le había procurado una cadena de decepciones. Si no se hubiera envenenado, probablemente hubiera muerto de hambre. Y todos culparon a Horace Walpole por maltratar al muchacho, y el escritor debió defenderse en distintas gacetas londinenses hasta que todo quedó olvidado. Y esta figura de Chatterton, del pequeño falsificador de Bristol, el poeta en ciernes que no pudo llegar a ser, impresionó a muchos escritores. En realidad sus falsificaciones funcionaron todas hasta que se le dio por recrear a Milton, y bueno, eso era demasiado, ¿no? Algunos escritores como Shelley, como Wordsworth y Coleridge, amigos todos de este programa, lo consideraban o lo consideraron un genio en ciernes, naturalmente. Y hay una ópera que se llama Chatterton, justamente, que es de Ruggero Leoncavallo, que, como se sabe, es autor de una sola ópera. Hay muchas figuras de la ópera que solo escribieron una. Bueno, Ruggero Leoncavallo escribió una sola ópera que no es esta, Chatterton. Quiere decir que es la segunda ópera de un autor de una sola ópera. Lo que quiero decir es que está fuera del repertorio y que casi nunca se representó. Pero es una historia fantástica por la extrema juventud. Este chico que ya escribía enciclopedias a los 12 años y que falsificaba, se hacía pasar por Milton a los 17. Está bien para que aprendan muchos que a los 35 todavía usan la camioneta del padre. Usted sabe que nosotros siempre hemos tenido una especie de obsesión con las falsificaciones, y que incluso hasta hemos postulado la posibilidad de que la falsificación fuese mejor que el original, ¿no? La famosa falsificación ascendente, que consistía en hacer algo, copiar un cuadro pero hacerlo mejor, corrigiéndole los defectos. O falsificar un anillo con un oro de mayor calidad que el anillo original. Extraordinario. Eso es una tarea muy noble, pero muy noble. Verdaderamente. Porque no proporciona ganancias, sino pérdidas. Y porque además contribuye a mejorar el mundo.
Hay otras falsificaciones de las que a veces hablamos que son las inútiles. Las falsificaciones horizontales. No tanto las horizontales, sino las que son de una naturaleza tal que enseguida se da cuenta uno de que son falsificaciones. Digo yo los billetes de unos 50. Pero también hemos hablado seguramente alguna vez de cierta falsificación de uno mismo que uno va haciendo con el tiempo, o que algunos hacen con el tiempo, ¿no? La falsificación de uno mismo, claro, nunca es ascendente. Casi siempre consiste en seguir siendo uno mismo, pero cada vez con menos esfuerzo. Entonces se trata de usar los mismos chistes de 1928, el mismo traje de hace 5 años, eso no sería nada, ¿no? Pero seguir subsistiendo con el tipo que uno era, a expensas del tipo que uno fue, y tratar de hacer creer que uno sigue siendo el mismo tipo. Esa es la falsificación. Recibimos a veces en nuestra casa algunos amigos que ya no son los amigos que fueron, pero no es una decadencia, sino una falsificación, porque aparentan que sí. Vienen y saludan incluso con una falsificada jovialidad. Falsifican el afecto que sienten por nosotros porque ya hace rato que nos detestan. Después de todo no hay amistad. La amistad vieja es un oxímoron. Ninguna amistad dura tanto como para decir que es una amistad vieja. Entonces llamo la atención de nuestros oyentes sobre la posibilidad de estar uno junto a amigos, amantes y socios que no son los que dicen ser, sino que se falsifican a sí mismos. ¿A quién dedicar esto? Nos hemos olvidado de preguntar. Desde luego a Thomas Chatterton, el falsificador de Bristol, pero también el poeta de Bristol. Y un falsificador no de entrada para ir a ver a Luis Miguel, sino un falsificador de Milton. Para falsificar a Milton hay que haber leído a Milton y hay que conocerlo muy bien. Un chico que conoce muy bien a Milton a los 17 años ya es amigo nuestro. Está bien eso, ¿no, Alejandro? Porque digo, aunque hubiera un interés de obtener algún tipo de beneficio, una cosa es obtenerlo como una falsificación, como usted decía, simple, y otra cosa es que cueste tanto el trabajo, ¿no? Sí. Además, falsificar un verso es de lo más difícil. No es copiar un verso, no es poner en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y decir que lo escribió uno, sino que es escribir otra novela igual al Quijote, no igual al Quijote, otra novela de con unos procedimientos tales que parezca escrita por el mismo hombre que escribió el Quijote. Sí, claro. Eso es otra historia. Bien. Entonces se lo dedicamos a él, también al padre, a Pierre Menard, ya que estamos y a Pierre Menard, autor del Quijote en este mismo sentido, o en otro sentido enteramente distinto. Claro. Al papá de Chatterton, también llamado Thomas, que organizaba orgías extraordinariamente numerosas y seguramente también desorganizadas, como suele ocurrir con las orgías demasiado numerosas. Y también al abuelo de Chatterton, y a todos los que nos escuchan, y leen a Milton, que según ha dicho Borges, es uno de los mejores libros escritos en idioma inglés y uno de los más aburridos escritos en cualquier idioma. Y al mismo Borges, Alejandro, que ha sido falsificado también. Falsificado y falsificador, ya que tal del mismo modo que Chatterton ha escrito textos que se ha complacido en atribuir a escritores inexistentes. Sí. Pero Borges también fue falsificado de un modo indigno. Sí, del mismo modo como aquellos que habían leído tanto a Milton dijeron esto es falso. Sí, claro, pero no hacía falta mucha erudición para darse cuenta de que el poema ese, me gustaría tomar helados, etcétera, no era de Borges, instantes. Bien, hemos ido a la discoteca a buscar discos falsos.
Nos dieron tapas empanadas, toda clase de cosas redondas, chatas y negras, haciéndolas pasar por discos. Finalmente conseguimos el disco Falsa Moneda, que es el mejor disco de falsificaciones que existe. La mejor canción de falsificaciones es Falsa Moneda, canción que por otra parte me cantaba mi abuelo, formaba parte del repertorio de mi abuelo. Y es de las páginas iniciales de mi modestísima cultura musical. Así que escucharemos a Imperio Argentina nada menos en esta bella canción que se llama Falsa Moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Adelante, Imperio.